Y bueno, vamos a empezar con todo este 2026 acá en Focaluz Studio, Connecting People and Sharing Perspectives. Hoy, episodio número 23. Nos encontramos con una leyenda de Brisbane y de Australia, alguien que estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen o han visto. Percusionista, director, artista y emprendedor musical. Se ha encargado de llevar a la salsa a cada rincón de este país. Ha puesto a bailar ciudades enteras, uniendo culturas, idiomas y nacionalidades en un solo son y un solo tumbao. Ha conformado innumerables agrupaciones musicales, entre ellas su proyecto principal, Chúcale, una banda que vibra, que contagia, que hace mover hasta el más tieso en la pista. Con sus manos y sus instrumentos ha compartido escenarios con grandes referentes de la salsa mundial: Grupo Nietzsche, el Gran Compo de Puerto Rico, Maelo Ruiz, Chucho Valdés, los Bam Bam de Cuba, Afro Cuban All Stars, la 33 de Colombia, Sonora Carruseles y muchos más que podríamos seguir nombrando acá toda la noche. Directamente desde Uruguay, hoy en Focaluz Studio tenemos al maestro Gustavo Cerejo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por estar acá. No, muchas gracias por traerme acá. Muy bien. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Muy contento. ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Chupando calor? Qué calor hizo hoy. Pero no, muy contento de estar acá contigo y compartir contigo. El trabajo tuyo está excelente, lo que estás haciendo y realmente mantener nuestra cultura acá es importante para la juventud que viene y para todos, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias. La salsa nació en la diáspora latina, en barrios donde la gente buscaba sentirse en casa lejos de casa. Hoy, mientras vemos noticias de redadas de ICE en Estados Unidos, familias separadas y discursos cada vez más duros contra los migrantes, bajo un gobierno de Trump, uno pues no puede evitar pensar en cómo la cultura de la música se vuelve también como un tipo de refugio. Muchos de nosotros vivimos lejos de nuestros países y aquí en Australia, pues la salsa ha sido ese lugar donde nos reconocemos, donde nos abrazamos y también recordamos quiénes somos. Antes de empezar como a llegar al punto de esta conversación, quisiera saber cómo fue ese Gustavo de niño y primero cómo fue ese paso para acercarse a la música. Bueno, para empezar yo llegué a Australia en el 72. Para la gente que no sabe, en el 72 acá, emigrar a este país, latinoamericanos eran muy pocos los que habían llegado acá. Acá había muchos italianos, griegos, ni los asiáticos todavía habían llegado acá números de lo que es hoy en día, o hindús o otras razas, ¿no? Entonces, sí, empezar a eso acá, llegar era como decir en inglés, un shock, porque realmente había que buscar las cosas nuestras, comida nuestra. Uruguayos eran muy poquitos los que habían acá dentro de mi gente, que son también capaz los primeros que emigraron acá, los argentinos, los uruguayos. Después recién empezaron a llegar los colombianos, peruanos, ecuatorianos, pero realmente sí, era un poco de shock al principio. Pero bueno, no puedo decir también que a mí me fue mal. Yo de niño, mis padres ya habían entrado en lo que era la cultura nuestra. En los años, ya en los 70, existía prácticamente un poco de la música nuestra, porque yo me crié con un ritmo de Uruguay que se llama candombe. Mis padres pertenecían a una agrupación que era muy importante de los principios, que se llamaba Lonjas del Uruguay, y eso empezó en Sydney, por ahí por el año 73, 74, por ahí. Yo de niño aprendí a tocar el tambor ahí, en la agrupación, porque el candombe tiene tambores que prácticamente es como la raíz de África, ¿no? Eso se llevó a Uruguay, como a Brasil, los esclavos, y el candombe es una cosa que prácticamente es un ritmo que trabaja dentro del carnaval uruguayo, muy conocido ahora en el mundo. Antes, en esa época, lógicamente que no era conocido. Ahí fue que yo pude crecer con mi cultura de Uruguay, ¿no? El Club Uruguayo ya existía acá. Bueno, el Club Uruguayo era un lugar donde se encontraban todos los uruguayos. Mismo los otros países también llegaban sudamericanos al Club Uruguayo, porque era la sede que prácticamente se podía hablar español, se podía comer asado, se podía comer chorizo, lo que comemos nosotros los uruguayos. Entonces, la música para mí ya de niño, mi papá y mi mamá me pusieron en ese camino, por entrar en Lonja del Uruguay. Yo entré bailando y después el director me dijo: no, usted no puede bailar, tiene que tocar tambor.
Y entonces ahí me agarró. Pero baila, ¿y qué estaba bailando? O sea, Porque candombe también tiene sus bailarines y todo, ¿no? Ah. Como cualquier otro ritmo, ¿no? La salsa, lo que sea. Sí, sí, Y sí. entonces, bueno, el carnaval, cuando se despila como los brasileros, que tienen sus bailarines y los tambores. Entonces, mi hermana y yo entramos a bailar en la agrupación, mi mamá, que me encantaba bailar de abuela, porque era lo que es la raíz del candombe, está la abuela y el abuelo, que son los de la ceremonia, el baile. Y entramos a bailar y ya un día me dice el director, yo creo que vos te he visto tocando un tambor ahí un ratito, yo pienso que te tenés que ir para allá. Y me llevó para allá y me agarró un maestro, Enrique Guerrero, que realmente es un gran amigo de nosotros y para mí es como un papá también, y me enseñó a tocar candombe. Y de ahí empecé yo a tocar tumbadoras y de ese camino me agarré a tocar eso. La primera orquesta que yo toqué fue una orquesta de tango. Es una historia bastante cómica porque yo llegué a pasar el 31 de diciembre con mis padres al Club Uruguayo. Era un niño, tenía 12 años, 13 años. Y no llegaron los tamborileros. Tamborileros son los que iban a tocar los tambores. Y entonces, como mi papá me había hecho unas tumbadoras, me las hizo él, le dijeron a mi papá, ¿vos te pensás que Gustavo podría tocar? Como yo ya tocaba un poco de candombe, sí podría tocar con la agrupación, porque no habían llegado los tamborileros. Y era el 31 de diciembre, imagínate, el Club Uruguayo lleno. Y bueno, fuimos para mi casa, agarramos las tumbadoras mías, llegué yo, toqué con la agrupación de tango, que la gente podrá decir, tango, ¿qué tiene que ver a tango con candombe? Pero ahora explico eso. Y, y entonces, bueno, ahí fue cuando me gané mis primeros $25 en la música, nunca me olvidé, era un niño. Pero bueno, llegué con las tumbadoras, todo el mundo alegre el 31 y ya el director musical, el pianista Pablo Bocasino, que vive hoy en día acá en Gold Coast, me dijo, "No, acá te quedas en el grupo vos". Y de ahí me nombraban Gustavito y sus tumbadoras, ¿no? Entonces, el grupo tango hacía su tango, sus milongas, y en una parte de la noche o de su tanda me anunciaban, señora, ahora vamos a pintar el escenario a Gustavito y sus tumbadoras. Y yo subía y tocaba los candombes con ellos. Era un sistema que un argentino llamado Romero Gavioli, él hizo una cosa llamada típica, y era tango con candombe. Entonces, ¿qué hizo? Se llevó unos tamborileros de Uruguay y se los llevó para Argentina, y de ahí nació lo que se llamaba típica, y era tambores con eso. Entonces hacían temas como el carnaval del Uruguay, que eso viene de Cuba, vendrá minera con su alegre conga, pero en candombe, y con su acordeón, con su bandoneón, el violín, el contrabajo, el piano. Entonces yo crecí con eso como 4 o 5 años tocando ahí. Y a la misma vez la agrupación de Lonja del Uruguay, que era un grupo étnico, llegamos a tocar el Opera House y todo eso, porque en esa época los grupos étnicos acá en Australia desfilaban mucho por el Opera House. Había un festival que se llamaba el Festival Shell, de la época de la Shell de petróleo, ¿no? Ellos auspiciaban ese festival y era un festival étnico, ¿no? Y entonces ahí desfiló por ahí los países que estaban en esa época, bueno, Argentina con su tango, Uruguay con su candombe. La agrupación era grande, éramos como 40 personas, 45 personas, porque una agrupación de candombe normalmente hasta son más, 100 y algo, ¿no? Porque cuanto más tambores es más como suena la cosa, los bailarines. Entonces yo vengo de esa raíz, ¿no? Y de ahí aprendí a tocar tumbadora, tuve mis maestros, lógicamente, había unos músicos acá que ya estaban tocando un poco de música metido en la salsa. Hay mucha gente que no sabe cuándo nació la salsa acá en Australia, ¿no? Y yo sé, nació la salsa acá. ¿Cuándo? La salsa nació acá por el año 73-74, ¿sí? Una agrupación que se armó con un trompetista que se llama Coco Techera. El Coco armó su orquesta ahí, me toca trompeta, ¿no? Hoy en día había acá también, como digo, es un viejito muy agradable, no toca más trompeta, lógicamente, pero él fue uno de los fundadores de eso. Perdón, ¿de dónde era que venía? Él viene de Uruguay. De Uruguay. Es trompetista. O sea, uruguayos crearon, qué curioso eso, no un no solo cubano. uruguayos, no solo uruguayos, porque acá llegaron dos colombianos, Alberto Herrera, Alberto Herrera vive acá en Brisbane, que hoy en día todavía toca un poco de timbal por acá y por allá, y Walter García, que era el bajista. Esos músicos fueron como los pioneros, verdaderamente,
de empezar la salsa acá. Yo era un niño, yo iba a todas las fiestas, pues mi papá no se perdía ninguna, mi mamá tampoco, iban a bailar todos los fines de semana. Entonces, de niño me llevaban a todas esas fiestas culturales, entonces esas fiestas tocaban esa orquesta. La primera orquesta que realmente podemos decir dentro que hizo furor fue en la independencia de Colombia, en Paddington Town Hall, en Sydney, en el año 75. Fue la primera independencia así, wow. Entonces ahí nació Los Satélites de Colombia. La agrupación se llamaba Los Satélites de Colombia. Que Walter García y Alberto Herrera eran parte de esa agrupación también. Coco, la trompeta, las personas que yo te estoy nombrando son los pioneros de eso. Ahí llegó una cantante cubana muy famosa. Puedo decir famosa claramente porque, primero que, bueno, la sobrina de Celia Cruz. Y ella llegó acá, era una bailarina que salió de Cuba y se fue para Europa. En Francia fue como con su pareja, que era bailarín también, a hacer teatros en Europa. Y después de Europa se vinieron a vivir acá. Y acá se quedaron. Y ella imita a Celia Cruz igual. No porque es la sobrina, pero... Y lo cómico de María, que María nunca quería decir que ella es sobrina de Celia. Porque no quería de pronto utilizar el... Exacto, y mismo cuando vino Celia acá, lo mismo, ¿no? Ella se hace... Pero Celia Cruz estuvo aquí. Celia Cruz estuvo acá, sí, yo tuve la ¿en qué año oportunidad fue de eso? trabajar acá. Eso fue por ahí, por el 98, 99, por ahí que vino Celia acá. Y Celia hizo un show solo en el teatro de Sydney, en el State Theatre. La razón fue que ella vino para el Festival de Bacardi, que se hacía en Darling Harbour, en Sydney, pero ella prefirió solo hacer un teatro, no quería, porque el viaje era muy largo, 19 horas para llegar, ella no quería hacer más shows que uno. Hizo un show, vino con su marido y todo, hizo su show, vino con la orquesta José Alberto el Canario, actuaron ahí, y después José Alberto el Canario se quedó, y él se quedó acá con su orquesta para hacer el festival. Y el festival era en Darling Harbour, en un escenario que estaba flotante ahí en el Harbour mismo, ¿no? Le decían el Aqua Shell, porque es un shell, ¿no? Y eso estaba flotante. Ese festival duró como 7, 8 años, que Bacardi era el auspiciador de ese festival, que podemos hablar muchas cosas de ese festival, realmente. Pero bueno, volviendo a Los Satélites de Colombia, de ahí empezó más o menos el movimiento salsero en este país, que ellos tuvieron esa orquesta por unos cuantos años, que eran mayoría eran uruguayos y colombianos y una mezcla de australianos, lógicamente, de músicos, ¿no? También habían percusionistas uruguayos que fueron mis maestros, ¿no? En esa época. De ahí se empezó a mover la salsa un poco más acá en este país, empezó a crecer. En esa época ya había orquestas que pasaron después de Los Satélites de Colombia como un ejemplo, La Bomba Latina, Control Latino, un montón de orquestas que pasaron, que eran orquestas ya de salsa, ¿no? Sarabá, un montón de orquestas. Yo puedo nombrarte todas porque yo me acuerdo casi todas. Yo ya, cuando llegó a la era de Sarabá y Batuca, ahí es cuando yo ya empecé a ser el músico, de estudiar esta música más profundo. Mi papá era muy fanático de la música cubana, entonces él mismo me dijo, tenés que un día de la Cuba y a estudiar. Si quieres tocar esta música o tomártela en serio. Eso es una de las cosas, las razones por qué yo también hice viajes a Cuba, grabé mi disco en Cuba. Pero bueno, volviendo para atrás a eso, que es muy importante no dejar eso de lado. Ya Australia se estaba creciendo en esa música. Esa música estaba creciendo acá. Artistas todavía no habían llegado acá, así en ese sentido, hasta recién por ahí, por casi los 80 y algo, empezaron a llegar artistas. Mismo de Cuba llegaron un par de orquestas en esa época, porque había un trascambio de Cuba y Australia que tenían en esa época, que llamaban Los Noveles, Septiembre 5, fueron las primeras orquestas que llegaron de Cuba acá. Entonces ya se estaba creando un movimiento, ya habían festivales que buscaban orquestas para eso. Yo toqué por muchos lados con esas orquestas, viajé a Melbourne, Canberra, muchos lugares, ¿no? Se viajaba mucho en esa época también. Especialmente porque mucha gente me pregunta si realmente analizamos dónde nació la salsa de este país. Nació en Sydney. Digan lo que digan, nació en Sydney. Después, lógicamente, que en Melbourne agarró la viaje, todas las otras ciudades agarraron viaje. Pero en el año 74, 75 ya, esa música es cuando empezó
hacerse el nacimiento acá, la raíz de eso, ¿no? Volviendo a María, María es una de las pioneras, las otras personas que nombré, hay un montón, Víctor López, lógicamente que si vamos a nombrar unos cuantos. Algunos se han ido, algunos todavía están en vida. ¿Quién miró a Australia como un potencial? O sea, dentro de, porque pues tenemos el privilegio de que estuviste ahí y estuviste entendiendo un poquitico el movimiento de la salsa que se estaba viendo para acá. ¿Quién desde afuera vio el potencial para acá o simplemente fue como, pues, miremos a ver qué va a pasar? Miremos a ver qué va a Sí, pasar. sí, 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 todos sí, sí. estábamos estudiando. Claro. Éramos hasta los músicos más mayor que yo, estábamos todos estudiando esta música. Mm, Porque acá no habían cubanos, no habían puertorriqueños para decir cómo aprender de ellos. sí, Eran muy claro. contados. Había un puertorriqueño solo, Jorge Morales, en la época mía de niño, que fue Ajá. maestro mío también. Era muy contado. Como te digo, todavía recién en los 80, eso se estaba, dependencia de Perú, independencia de Colombia, todas esas fechas las hacíamos nosotros. Orquestas. ¿La Fania algún día estuvo acá o no? La No, Fania Star nunca no, vino, Fania ¿cierto? nunca No. estuvo acá. Sí. No, acá, si vamos al caso de los artistas que han llegado acá grande, yo tuve el, privilege, como dicen en realidad, de traer a Oscar de León a Australia con su Mm, orquesta completa. Trabajé con muchos en el Festival de Bacardi, trabajé, porque yo también hice tarima mucho tiempo con ellos, Cortina también con ellos, trabajé en el comité de Bacardi, el festival. Cuando se nació el Festival de Bacardi fue ahí por el 98. Y para la gente que conoce, Bacardi es un producto americano, ¿no? Y Habana Club es un producto cubano. Entonces, nunca se pudo trabajar con artistas cubanos directamente de Cuba, mientras el label que hacía, que era Bacardi, por la razón que había un pleito en corte con Fidel Castro por muchos años, ¿no? mm. Como que Bacardi se robó de Cuba, ¿no? Y los ingredients y se hicieron en otro país. Entonces, Cuba siempre tuvo ese caso en corte con Bacardi, porque Habana Club es el original producto, ¿no? De lo que es eso. Entonces, por muchos años eso costó hacer cosas. Un ejemplo, Festival de Bacardi, cuando empezó el festival acá, yo me acuerdo, yo estaba en Cuba. Yo había hecho un viaje, me fui a Europa, estuve en Europa con muchos artistas allá, también tuve la suerte de compartir con gente en Francia, gente en España, en Londres. Después de ahí partí para de Estados Unidos partí para Cuba, y ese era mi primer viaje a Cuba, en el 97. Entonces, cuando yo llegué a Cuba también a estudiar música y a conocer Cuba, y a la misma vez ver si podía traerme dos cantantes para un club que yo trabajaba 4 noches a la semana que se llamaba La Campana, esa era. Y el Festival Bacardi había sido anunciado antes de yo irme, que iban a hacer un festival en Darwin Java, que eso iba a ser un suceso, algo ahí que toda la colectividad podía ir, que fue un suceso, lo más grande que yo he visto acá en este país. ¿Qué pasó con eso? Yo justo llego a Cuba y tengo una reunión con la agencia La Benny Moré para unos cantantes que me llevó una señora cubana. Llegamos ahí para encontrarnos con un abogado llamado Jesús y la entrevista con el señor, lo primero que me dijo, ¿usted viene a Australia? Sí, yo vengo de Australia. Y dice, bueno, le voy a decir que nosotros acabamos de cancelar un contrato hoy de mañana para Australia porque nos enteramos que el auspiciador del festival es Bacardi. Y ahí porque yo me entero ese problema, ¿no? Lo que estaba pasando. Wow, y le digo, ¿quién iba para allá? Pues yo no sabía todavía. Y me dice, Afro Cubano Star. Pero se acaba de cancelar porque nos enteramos que era Bacardi. Y nosotros con Bacardi no funciona, ¿no? Por el sistema que había dentro de Estados Unidos y Cuba, sin embargo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y yo le dije, bueno, yo no tengo nada que ver con eso, yo prácticamente vengo a buscar unos cantantes para llevármelos a trabajar así en contrato, en un club, 4 noches a la semana, yo le dan acomodación, comida, todo, más su sueldo, ¿no? Con el sistema de gobierno, porque había que trabajar con el gobierno cubano, eso no se podía ir del costado ni nada, había que trabajar directo con las agencias cubanas, ¿no? Entonces todo perfecto, bueno, ya me llevé todo lo que necesitaba llevar, conocí a algunos cantantes, todo. Cuando yo llego acá a Australia de vuelta, de haber hecho todo mi viaje que había estado por allá, me llama por teléfono Susan Dunn, una señora que estaba encargada del festival,
Por suerte tengo buena memoria. Se sabe todas las Sí, historias. hasta los nombres. Y entonces Susan me dice, mire, acá vamos a hablar con unas personas y nos nombraron que usted sería una buena persona para hablar para tomar un café sobre traer artistas dentro de la salsa acá. Y como ya había estado en Estados Unidos, yo había recibido ya había estado con un montón de gente dentro de la raíz de eso. Me encontré con muchos artistas allá en Estados Unidos, de la Fania mismo, Nicky Marrero, Jimmy Bosch, muchos artistas en Estados Unidos. Me invitaron mismo a un homenaje que le estaban haciendo a Machito en el Bronx, nunca me olvido de eso. Entonces tuve la suerte de ver muchas cosas y averiguar y aprender y saber qué está pasando con la música en esa parte del mundo. Y ahí fue que me hablaron muchas cosas y me dijeron muchas cosas que no se podría traer actos de Cuba para Australia si estaban bajo esos, como se llama, labels, porque esos labels no van a funcionar dentro de eso. Bueno, ya, perfecto. Cuando yo llegué acá, me llamó Susan Dan, hablé con ella, tuve una reunión con ella. Sí, yo le puse todas las tarjetas a la mesa. Digo, mira, son todas las agencias que yo pienso traer artistas también, porque tengo una gente que está interesada acá. Y ahí fue que ella me dijo, bueno, me interesaría que trabajes con nosotros. Perfecto. Yo dije, a mí me encantaría. Pero yo le dije, no van a poder traer actos de Cuba. Y me dice, ¿cómo vos sabes eso? Le digo, pues yo acabo de estar en Cuba y me dijeron que habían cancelado. Ah, sí, nosotros tuvimos que traer a Elvita Rodríguez de Miami porque no hay manera de poder traer actos directamente de Cuba acá para ese festival, ¿no? Porque Bacardi era el auspiciador principal. Y bueno, ya ahí yo dije, bueno, podemos trabajar con actos de otros países, como Grupo Nietzsche, Colombia, le digo, Oscar de León de Venezuela, le digo, un montón de actos que se pueden traer para el festival, que no va a afectar eso. Pero, desgraciadamente, yo veo un problema ahí, le digo, el festival se llama Festival Bacardi de Cuba. La gente va a estar esperando actos cubanos, le dije. Y actos cubanos afuera del mundo son contados. Y ahí fue que decidieron traer a Celia Cruz. Porque yo les dije, si quieren traer a alguien, tienen que traer a mamá, Celia Cruz. Decidieron traer a Celia Cruz. Y como Celia Cruz en esa época estaba trabajando con un sello que se llamaba RMM, Mundo Musical, que era de un promotor muy grande, que después que la Fania se terminó, Rafi Mercado trabajó para la Fania. Entonces Rafi agarró todos sus artistas y los puso todos juntos bajo un label, ¿no? Entonces todos esos artistas empezaron a viajar el mundo, a Colombia, a todas partes, porque él los manejaba, ¿no? Entonces, de ahí fue que ellos contactaron a Celia y bueno, Celia dijo que podía venir por un show solo y la única razón era porque era muy lejos y toda la situación. Bueno, ella llegó acá, hizo su concierto y después se quedó la orquesta de José Alberto el Canario, que una orquesta de cine también, o de Sonora Galaxia, le hizo también a ellos la cortina. Y así fue creciendo ese festival. Pero ya de Cuba era muy contado lo que se podía traer, ¿sí? Pero vino Alfredo Lapé, que es cubano. Alfredo Lapé, como estaba fuera de Cuba, pudo venir. Otros artistas así como Ricardo Lembo y su Mecánica Loca, que era ya viviendo en Francia. Y muchos artistas así, jóvenes del barrio, vinieron de Nueva York. Porque ya no podían traer actos de Cuba directo, ¿no? Porque ya le cancelaban los contratos enseguida, ¿no? Ya el momento que enteraban, vamos para Australia, pero el auspiciador es Bacardi, no, se fue. Entonces era difícil. Claro. La política con la música es triste cuando se mete eso ahí. La Como el relación deporte. ahí, y yo creo que mucha gente o no sabe o no entiende eso, y es sobre todo de que, claro, la política limita la música. Totalmente. Y es una lástima. Es una lástima porque nosotros los artistas no nos interesa eso. Sí, yo, un ejemplo, yo he hablado con productores australianos y los productores siempre te dicen lo mismo. Si acá nosotros trabajamos de 9 a 5 la tarde, lo último que no queremos saber es de política. Queremos salir a divertirnos y a escuchar música, a pasarla bien. El australiano la tiene clara en ese sentido. Sí. Para nosotros, ya de lunes a viernes es, como dicen en Colombia, camellar, ¿no? Y ahora llegaba a las 5 de la tarde, bueno, ahora es tomarnos nuestra cerveza y salir a divertirnos. Entonces, sí, es muy triste cuando la política se mete en la música, como pasó ahora con Bad Bunny. ¿Y cómo va a pasar? Así es. Y más hoy en día, que está todo en internet y todo el mundo se entera de todo. Una pregunta curiosa, ¿cómo, o sea, durante el recorrido que están haciendo, cómo lo tomaban los aborígenes? Pues porque yo creo que eso no se ha hablado mucho de eso. ¿Ellos han escuchado la salsa, los aborígenes, o cómo
¿O no se veía? No, el aborigen tiene su tradición y eso hacen lo de Mm. ellos, es una tradición muy cultural de ellos, también ¿Pero eran muy aceptados para entrar a religiosa. los eventos o no? Sí, como Sí, no, igual. sí, man, por ejemplo, yo he hecho Ah, escuelas de ellos mismo. Yo he entrado a escuelas así en Kakadu, para allá arriba, pasando Darwin, para ya. allá donde están los camellos en el desierto y todo eso. Sí. Hay una nauta muy buena de esto. Llegamos a un colegio una vez en el medio de la nada. Y ese colegio, había un perro nomás en la entrada. Yo digo, no hay nadie en este colegio. Y Mark, el socio mío, descanso, digo, Mark, no hay nadie acá. Y dije, bueno, bajá vos, me dice, y mirá ya, había como una clase, ¿no? Chiquita, Mm, ahí. Yo fui para allá, miro, no había nadie, un perro nomás. Salió el perro ahí a saludarme, ¿no? mm, Volvimos a la camioneta y digo, ¿vos estás seguro que este es el colegio? Me dice, yo estoy en el colegio. Ya, perfecto. Y al rato de por allá lejos venía un bus con, con todos aborígenes chiquititos, ¿no? Llegó el bus ahí. ¿Qué habían hecho? Ellos sabían que los drummers, ¿no? Los drummers, ajá. los tambores, venían a su escuela. Entonces fueron a buscarnos comida. Fueron a comprarnos comida y todo. Nos trajeron la comida, hicimos el show para los niños. Cosa, pero cosa increíble. Sí, Cosa sí. increíble porque está yendo a un lugar que no. Pero te puedo decir que esos peladitos enloquecidos, no, perdón, igual peladitos porque Sí, sí, es sí. colombiana. Voy a decir niños, porque no soy Sí, más sí, niños sí. los uruguayos. Pero bueno, y enloquecidos. Y todas las escuelas que yo hice y los compañeros míos que hicieron las series en la escuela con Drumbeat, un suceso. Un show que ya estaba 4 años en adelanto buqueado. Ujú. Sea para Darwin, sea para Perth, sea para todo. Y todo se hacía por tierra. Todo por tierra. Teníamos 70 tambores, entonces había que llevarlo todo en una camioneta. Todo ahí, bajar y armar todo el show, todo. Éramos 2 personas por show, ¿no? Él toca batería y él habla todo. Y yo tocaba toda la percusión. O si no era yo, los otros socios míos, que percusión cuando iba a ellos a hacer la gira. Hicimos muchas escuelas no sé, yo tengo por lo menos más de 500 escuelas hechas. Hace poco yo tuve una conversación con una persona en Cali, porque tuve la suerte también de ir a Cali y estar en muchas partes del mundo. Y, y era para traer unos artistas para acá. Y me dijo, y esa persona me dice, sí, pero creo que tenemos que llevar toda la agrupación porque en Australia no hay músicos capacitados para acompañar a estos artistas. Yo me quedé muy silencioso. Y yo le digo, entonces, ¿por qué está hablando conmigo? Yo soy un director musical, vengo trabajando en música desde que era niño. Y la persona que le dijo a usted que acá no hay músicos capacitados para acompañar a esos artistas, está muy equivocado, le dije. Ya no empezamos a hablar más, le dije. Realmente porque me está insultando, le dije. Le dije, yo le puedo armar la orquesta que usted quiera acá, sin ningún problema. Acá hay músicos de top nivel, sin ningún problema. Bajistas, pianistas, trompetistas, percusionistas, que leen y tocan. Ya los artistas han venido, los hemos acompañado, se han ido re contentos. Sí, lógicamente que si usted se quiere salvar un dinero en el bolsillo y buquear artistas, músicos que todavía no están capacitados para salvarse un dinero, va a pasar. Y si eso sale para afuera, se va a desparramar, que eso es triste. Lo que yo trato de no que pase en este país. Yo defiendo la bandera esta hasta que me muera. Porque yo sé que hay músicos capacitados en este país. Y que hay gente De que colombianos a quiere seguir cubanos. aprendiendo, o sea, que hay gente que se quiere meter a la escena como tal. Totalmente. Claro, y la estudian y se ponen las pilas y vemos obviamente muchos de los artistas que están acá y que acompañan todo el tour en Australia y Totalmente. ya, o sea, ya está más que percibido eso. Totalmente. Ya han venido artistas acá que se van y se van. Gracias, maestro. Yo tengo algo en la cabeza y es, por ejemplo, que obviamente teniendo este abrebocas tan grande Mm. de todo lo que ha pasado acá es qué cambia o qué siente que la salsa cambia cuando la bailan y la interpretan personas de otras nacionalidades o países que no son hispanohablantes, que han sido totalmente abstractos y yo Sí. he conocido a acá artistas que nada que ver, no crecieron en la salsa, pero que se acercan y tocan la salsa. ¿Eso qué afecta o qué nutre o qué cambia la salsa? Cuando hablamos de la persona que capaz que no es latino, lo que estamos hablando, ¿no? Que no sea colombiano, cubano, lo que sea. Ah,
si vamos al ejemplo, Estados Unidos ya creó eso hace años. ¿Cuántos americanos tocan salsa que no son latinos? Por años. Entonces, la música, mientras uno estudie lo que hay que estudiar y lo tome en serio de lo que tiene que hacer, no va a tener ningún problema. Acá hay trompetistas de nivel altísimo australianos que pueden tocar salsa súper bien en cualquier parte del mundo, como los americanos trompetistas que hay allá. Entonces, siempre se va a poder interpretar esa música bien. Si estudian esa música, se ponen para esa música, hasta percusionistas, pero hay que ponerse para eso. Es como decir, yo voy a ir a India y aprender a tocar tabla. Pero tengo que estudiar. Sí, estudiar. Yo No hacer no la tarea. estudio, Toca hacer una la tarea, toca hacer si no, la yo no tarea. lo voy a poder a tocar eso. Tengo que ir para la raíz y ver por qué y cómo funciona eso. Que eso es lo que yo hice. Yo me levanté de acá y me fui a Cuba, a estudiar a Cuba, porque sabía que Cuba era la mata de eso. Cualquier salsero que no sabe que Cuba ha dado eso para el mundo, no es salsero. Ah, sí. Punto de vista. Y Puerto Rico lo mismo. Todo el mundo tiene que saber que esas son dos matas fuertísimas en el mundo. Que la hayan llamado salsa para comercializarlo, eso es problema del negocio. Pero que la música viene de esas raíces, que viene de esas raíces. Hoy en día aplaudo a Cali, y lo aplaudo. ¿Por qué lo aplaudo? Porque donde se está muriendo en sus propios países o está cayendo, Cali lo levantó y le está dando su mérito, le está dando su respeto. Perú, con la música cubana, lo mismo. Los peruanos son, puedo decir hasta que hoy en día en Perú se toca más música cubana en Perú que en cualquier parte del mundo. Sí, sí, pues teniendo en cuenta esa relación que ya veníamos hablando con la parte política, se me hace como una idea es, en Cuba, obviamente pues por lo que ya todos sabemos, lo que ha pasado, es una realidad política muy diferente al resto de muchos países. En Cuba, ¿qué ha pasado con la música de Cuba hoy en día? Hablamos hoy 2026. ¿Se sigue produciendo Sí. o realmente qué tan afectada la música está debido a eso allá en Cuba? Lógicamente que en Cuba, por no tener ¿cómo se puede decir? La ventaja que tenemos muchas partes del mundo, la tecnología, más que nada el Internet, porque el Internet en Cuba es muy limitado y todo eso frena mucho, ¿sí? Pero si vamos al caso, los artistas siguen produciendo en Cuba, todo el tiempo. Hay muchos estudios particulares en Cuba, porque ya al no tener el gobierno manejando eso, que ya no es más privado, yo me puedo representar yo mismo siendo cubano. Si soy cubano, me puedo representar yo mismo. Ya no preciso un manager, no preciso nada. Yo soy Maíto Rivera, yo puedo salir al mundo y representar. Y que el Internet permitió también eso de cierta manera. Totalmente. El Internet, yo creo que cuando llegó, pues me imagino yo, que no se puede controlar todo el Internet hasta cierto punto. Y hubo una salida más internacional cuando llegó Internet ya ahora, claro, obviamente llegar a otros países y que la gente escuchara lo que estaba pasando. Totalmente. Lo que sí, puedo decir que sí, se le hace difícil a los cubanos todavía en sentido de salir no todas las orquestas pueden viajar, porque no es lo mismo que era. Por ejemplo, una época, en los 2000, así, cuando Buenavista, Soyo Club, trabajé con ellos también, y Afro Cuba, All Star, en giras. Muchos de esos grupos salieron y golpearon fuerte la música cubana afuera. Y todo el mundo se dio cuenta. Esto fue lo que nos perdimos. Porque fueron bloqueados por tanto tiempo. La música no salía. Si no era, iban a Perú o por ahí a Colombia a tocar. Claro. Y Europa, Francia y España siempre les dio vida a Cuba, a la música. Eso sí, eso es verdad. Si no fuera por países así como Francia, España, que siempre adoptaron, México, que siempre adoptó la música cubana, era difícil sacar un disco para afuera. Sí, no. ¿Entendés? Era muy difícil. Pero hoy en día los cubanos siguen produciendo. Todos los días salen temas nuevos de Cuba. Un ejemplo, hay artistas afuera, sí, que están sacando la cara por la música cubana, como Alain Pérez y como por ejemplo, Alexandra Obreo con su Habana Primera. Esos artistas sí están viajando y dejando la música cubana fuerte afuera. Pero son muy limitados los artistas que están viajando de Cuba hoy en día. Es triste, es una lástima, pero va a llegar el momento de vuelta que todo eso salga de vuelta para afuera. Porque una cosa que tiene Cuba, yo lo noté cada vez que voy a Cuba, la rumba nunca se muere. Es como decir, yo qué sé, el vallenato en Colombia, o Mapalé, o su parte, eso no se muere. Porque la generación sigue haciendo eso. Ellos no están escuchando a Michael Jackson todos los días.
ellos andan escuchando eso. Y se crean en solares y lugares donde hay como Brasil con su samba y esas cosas no se van a morir nunca. No importa qué gobierno tome posesión de ese país, no importa que no tengan electricidad, no importa que no haya comida, esa música nunca se va a morir dentro de Cuba. Yo quisiera acotar con esto de la libertad musical. Creo que me parece muy importante hablar de eso y es, por ejemplo, vivimos en sociedades muy estructuradas, donde muchas veces se nos pide contenernos, comportarnos, no salir del molde. Pero la salsa, el cuerpo cuando habla, el ritmo, la gente se suelta, se mueve, se mira, se toca, se ríe y es casi que ese acto de libertad colectiva. Y eso creo que la música es lo que rompe las fronteras a pesar de todo todo lo que puede pasar Todo lo en que el puede estar contexto, pasando, sí. en ese contexto mundial. Em, yo le quisiera preguntar, maestro, esta salsa, ¿cómo cree usted que ayuda a liberar esas emociones que normalmente se guardan? ¿Cómo permite que la gente se exprese? Y obviamente pues, ha estado usted en todo el mundo. ¿Cómo cree que pasa eso? Yo creo que eso pasa también porque la moda de eso, ¿no? Es muy difícil que eso se vaya, ¿sí? Primero. La música siempre va a existir. Yo no veo que se muera esa música. Mm. Es como decir, puede venir, la lambada vino y se fue, ¿sí? Hay algunas cosas que vinieron y se fueron, pero la salsa no la van a poder matar. Entonces, ¿qué pasa? Yo siendo, ponerle australiano, chino, lo que sea, yo veo que todo el mundo se está divirtiendo con eso y me llama la atención. Entonces quiero ser parte de lo que está pasando ahí. Y es ver eso, porque siempre digo yo que cuando vemos muchas nacionalidades ahí metidas bailando, pasando bueno, puede que no entiendan qué se está cantando, pero es ese son y ese tumbao y esa vaina. Totalmente, eso Sí. levanta, como dicen, muertos. ¿Por qué? Ujú. Va- eh, 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 un ejemplo, si analizamos vamos a Australia porque vivimos acá, eh, lo que ha crecido, los números de bailarines que hay en este país, un ejemplo, vos mirás, la mayoría son o asiáticos, o australianos, o hindús, o muchas razas diferentes. Mm, ¿Por qué? Porque les llama mucho la atención y lo ven muy social eso. eso, ¿Me sí, explico? ese es el elemento. Yo he hablado veces con algunos amigos que van a la salsa, a la noche salsera, sea el domingo, sea Pelon, sea los lugares que tocamos, y les pregunto qué les llama la atención. Y verdaderamente me dice, yo soy un tipo soltero, ¿sí? Pero soy muy tímido de hablarle a una mujer. Pero ya ir a una clase de baile, que tengo que hacer una interaction con una mujer y bailar, ya estoy saliendo de mi propio shell, como dicen, mi propio... Claro. ¿Sí? Como de Entonces coraza. ya eso me llama la atención a mí. Entonces ya no soy esa persona que ya no puedo compartir con otras personas, ya me siento parte de ese grupo. Y verdaderamente la escuela de baile es muy social eso. Ellos terminan la clase hasta se quedan charlando o se quedan bailando entre ellos y pasándose pasos de uno al otro. Sí. Igual que no sepan el idioma. Yo te voy a decir un ejemplo. Yo he hecho muchos workshops para conferencias de baile, ¿no? De salsa, ¿no? En este país. Los congresos de baile, todas esas clases de cosas. Y me han llevado a hacer musicality, que es la parte musical. Y yo siempre cuando hago mi clase la hago cómica porque también tengo que tratar de ver, yo miro el público y el público, no hay un colombiano, no hay ni un cubano, son contados, ¿me Ok, explico? Son sí, todos australianos, chinos o hasta africanos, de todo, ¿no? sí. Entonces yo cuando hablo de eso, trato de siempre mantener un poco de cosas cómicas también dentro de eso. Porque lo primero que te van a decir, nosotros bailamos así porque tampoco no entendemos el idioma. Entonces yo le digo, no hay que entender el idioma, hay que entender la música. Mm, Cuando usted entienda la música, va a entender lo importante que es, ¿no? Y yo le digo cómicamente, yo estoy en un escenario cantando y estoy cantando un tema que puede ser de amor, por ejemplo. Si no es de amor, puede ser de otra cosa. Y usted me va a decir, sí, pero yo tengo... No, no necesidad. Mientras usted entienda la música, cómo funciona, la va a poder llevar. Y muchos me dan la gracia al final de la clase. Muchas gracias. Eso me abrió todas las puertas que yo quería saber. Sí, yo estoy en un escenario y yo estoy tirando mi verso. Y el verso es prácticamente, estoy enamorado de ti, quiero estar contigo. No,
Y yo veo, y miro la pista, y yo veo una pareja, no importa el país, digo, dando vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas. Yo ya me llamó la atención que esa pareja no entiende la música, no se trata de la letra, de la música. Porque yo en este momento estoy cantando un verso, entonces el verso prácticamente está trabajando el sistema de que yo, el bailarín tiene que conocerse con la pareja que sacó a bailar, ¿sí? Porque recién acaba de sacarla a bailar. Pero si vos la empezás a sacudir de entrada para todos lados, llega un momento que no va a haber más bala. Entonces, ahí, eso es algo que yo siempre comento y me parece un poquitico polémico, es esa salsa coreografiada. Totalmente. Que sí quisiera saber esa opinión porque pues obviamente sí, usted sí. es de los que más debe saber de eso y claro, es sí, me que, río. por ejemplo, cuando yo me vine hace 6 años a Australia, obviamente yo sé saber bailar salsa, pero una salsa que uno nace con la familia bailando Claro, los diciembres, es una cosa que uno no prepara ni coreografía pues en absolutamente nada. Claro, claro. Y tuve un choque porque cuando empecé a bailar con gente internacional acá, me decían, es que usted no sabe bailar. Yo le dije, ¿cómo así que yo no sé bailar? Yo he bailado con mi familia por más de 10 años, 20 años, en la sala, con mis abuelos. Que entonces a ese punto voy yo. ¿Usted qué de pronto que en esa manera qué piensa cuando está todo tan coreografiado, pero no sé, siento que a veces no está Sí, ese falta el contacto? feeling, falta la Sí. esencia. Ajá. La esencia. Y yo creo que también eso es parte de que es muy importante que los maestros que enseñan clase de baile enseñen la parte musical. Y si no se enseña la parte musical, es como decir, yo qué sé, no, es imposible. Vos podrás ser un gran bailarín, pero si vos no estudiaste por lo menos el lado musical, ni ser músico, el lado musical, el significado de cómo los temas están, porque muchas de las salsas son muy similares en ciertas cosas, ¿no? Tenés la introducción, después va el verso, después del verso viene la parte de improvisación, que es el montuno. Y para nosotros el músico es cuando nosotros improvisamos, es cuando ya los metales tienen sus arreglos. Entonces, la música tiene mucho poder, la salsa, pero hay que entender, para bailarla, hay que sentirla. Hay que sentirla. Hay que sentirla. Entonces, Total. ¿qué pasa? Yo capaz no soy un bailarín, pero voy a sacar una persona a bailar y como yo entiendo la música, un ejemplo, yo soy músico, olvídate que sea músico, pero entiendo la música, yo sé que ya empezó, estoy tan enamorado de la negra Tomasa, estoy acá, porque todavía ya no hay movimiento para moverme en otro lado. Estoy acá, pasito para acá, pasito para allá. Momento que ya me doy kikiribu, mandinga, cha. Yo puedo ahí improvisar porque el músico está improvisando. Tiene un solo trompeta, un solo trombón. Entonces ese es el momento que yo puedo tirar esos pasos. No te digo que es ley eso, pero tiene su estructura. Si no, como nosotros podemos escribir un tema y no darle un structure. No, imposible. Entonces, la estructura está armada. Ahora, y a veces me dice, pero sí, yo no conozco el tema. No, el golpe solo te va a llevar ahí. Yo digo que es el oído. ¿El oído? Sí, es el Totalmente. ritmo, sí, Entonces, ahí es más a mi favor donde te vas a encontrar con personas que la vas a sacar a bailar y bailan totalmente diferente que vos, porque hay una mezcla de un montón de escuelas ahí metido. Eso siempre va a pasar. Lo bueno que sí puedo decir que esa música sigue creciendo y creciendo acá. O sea, debería y ojalá siga y ojalá cuando uno muera siga porque creo que representa uno de los pilares más importantes de la identidad latina. Digamos que es un lenguaje que nosotros estamos poniendo acá en Australia, que gusta, que la gente se siente bienvenida, que la gente sobre todo sabe lo que se va a encontrar cuando va a ir allá. Y, por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita, la parte social, es de las cosas más importantes y bonitas que me parece a mí en la salsa, y es porque si bien todos sabemos, digamos que la cultura británica, australiana, toda la parte inclusive podría ser una parte de Europa, manejan la parte de la soledad muy diferente como la manejamos nosotros. Totalmente. Y ahí es donde yo digo que llega la salsa y es como, bueno, vamos a unirnos, todos están debajo de la sombrilla de esa parte social y de la comunidad, que me parece muy bonita. Y volviendo un poquitico a esto de la identidad,
latina como tal es, muchos de nosotros vivimos entre dos mundos, el latino y el australiano. Mientras vemos como en Estados Unidos se cuestiona el derecho de los migrantes a pertenecer, aquí en Australia seguimos construyendo nuestra propia comunidad. La salsa se convierte en un lenguaje que nos mantiene conectados con nuestras raíces y sobre todo que nos recuerda de dónde nosotros venimos. Si hacemos esta reflexión, por ejemplo, ¿qué responsabilidad crees que tienen los artistas y directores como tú en preservar esta identidad? ¿O realmente eso es ya más de la gente? ¿O es compartido? ¿Cómo? No, yo pienso que es compartido eso. Sí. Eso es compartido. Lo que sí yo noto mucho, que verdaderamente cuando vamos a interpretar el caso de los internacionales, ¿no? Sí. El caso de los internacionales es un ejemplo. Viene un artista como, no sé, cualquier salsero de los grandes que viene. La mayoría del australiano no está enterado en eso. Escuela de baile especialmente. Y es una lástima, porque si ellos están bailando esa música con Chucalé o la orquesta que sea acá local, es cuando más hay que apoyar eso, cuando Sí. viene una internacional. Y yo sí, pero hay ciertas razones, que eso tengo que decir. Normalmente cuando vamos a un concierto de Maelo Ruiz, un ejemplo, ¿no? Tenemos a Maelo Ruiz allá arriba, y la mayoría somos latinos. No voy a decir colombianos porque la mayoría son colombianos, pero Sí. hay de todo, ¿no? Peruanos, muchos que van porque les encanta el grupo Nietzsche, lo que sea. Pero son muy contados los que no son latinos en esos conciertos. Y vos notás que, un ejemplo, todos los latinos se saben las letras de Maelo. No, la mayoría de los latinos que están ahí. Entonces, he encontrado yo que a veces esos conciertos es una lástima que los bailarines no llegan ahí. ¿Explico? Estamos hablando de bailarines australianos, lo que sea. Viene el grupo Nietzsche, lo mismo. Nosotros ahora estamos luchando todos para traer al australiano ahí. Porque si ellos bailaron todo el tiempo Cali Pachanguero en todas las escuelas de baile, este es el momento de darle el broche de oro a los maestros que llegaron ahí arriba. Claro. Es como decir, yo qué sé, yo soy fanático de Michael Jackson y llega Michael Jackson y tengo que ir a ver a Michael Jackson y cantar los temas de Michael Jackson. Pero ponerle que yo no me sé los temas de Michael Jackson, pero bailo. Pero ¿en dónde está la desconexión? Porque si ellos están aprendiendo con los artistas que están viniendo. Yo pienso que tienen que estar más atentos los maestros. Y los maestros no dejar pasar eso. No darle... ¿Cómo ellos pueden ir a un congreso de baile y se llenó el congreso de baile y están todos los bailarines en ese congreso de baile? Y después cuando llega el artista o los artistas importantes de esa música que ellos bailan todo el año, no están ahí. No se trata del dinero a la entrada ni nada, se trata que... Es una cadena de que realmente... Totalmente. Eso tiene que ser apoyado, porque si no, mañana no vamos a poder traer a esos artistas. Lo sigo diciendo, ¿no? Y esto estamos hablando de ahora, estamos hablando para atrás. Ha sido siempre lo mismo. Es una lástima. Como ellos todos pueden ir a un congreso de baile que tenés ahí 800 bailarines en una pista de baile bailando, y viene el Gran Combo, viene Nicho, quien sea, y de ese porcentaje de los 800 es como un 5%, un 10%. Los latinos van todos. Toca comunicar más de lo que eso es lo que sí está difícil, y eso es lo que hay que seguir haciendo y empujando, porque es muy importante. Sí. Bueno, maestro, para ir cerrando poco a poco, sí. Yo quisiera que nos contara en todo este recorrido que usted nos ha contado ya, qué ha aprendido de las personas cuando ha dirigido todos estos grupos. ¿Qué le ha quedado a usted? Y nos puede decir nada más uno o dos. ¿Qué le ha quedado a usted después de dirigir grupos, de hacer todos estos tours, de acompañar artistas internacionales? ¿Qué le ha quedado a usted en todo este tiempo? Sí. Bueno, siempre aprendo algo, siempre. Siempre estamos aprendiendo algo. Compartir con los artistas que vienen de afuera para mí es importante, porque yo soy una de las personas que estoy adelante de esto hace muchos años. Entonces para mí es importante poder hablar con ellos, saber qué está pasando afuera también. Entonces, ¿qué he aprendido de eso? Primero que yo esta música la hacía hasta que el día que no pueda más. Porque yo trabajé con Buena Vista de esa gente y yo lo vi. Sí. Con 85 años ahí, todavía hermano arriba. ¡Wow! Increíble. Sí, yo aprendí mucho con mucha esa gente y sigo aprendiendo cada vez que vienen uno, porque comparto con ellos. Entonces, al compartir con ellos puedo hablar
¿qué está pasando? ¿Y qué pasó con fulano y mengano? ¿Y dónde está? Y no toca más. No, está tocando, salió de vuelta ahora. Ah, qué chévere, porque a veces esto no lo ven en internet, ¿no? Claro. Entonces, yo siempre estoy aprendiendo algo con toda la gente que viene afuera. Para mí es una alegría compartir con ellos. Porque también ellos me preguntan de acá. Y yo te puedo hablar de acá, yo puedo hablar de acá, porque yo tengo muchos años acá. Y yo conozco muchos músicos de este país, muchos músicos que yo respeto y que me respetan a mí. Para mí es una alegría ser una persona que pueda compartir con ellos. Porque yo sé que ellos van a escuchar exacto lo que está pasando en mi país con la música. ¿Me explico? Sí, Por eso tampoco yo, como te digo, a mí me dicen, si me dicen, bueno, nosotros nos enteramos que acá no hay músicos. Yo puedo defender eso hasta que me muera. Sí, Porque yo sé que hay. Está más que demostrado. Porque yo sé que lo hay. Yo sé que lo hay. Y sabes que te voy a decir un ejemplo. No sé si sabés la historia de Colombia Ataca. Porque eso creo que es muy importante contarlo. Sí. Yo hice el concierto de Milo Ruiz. Termino el concierto de Milo Ruiz, que solo hice con mis músicos, ¿no? De Chúcale, la mayoría de Chúcale, unos músicos que saqué de afuera para venir a hacer ese show. Como al otro día me escribe un pianista, ¿no? Y me dice, hola maestro, mire, mi nombre es David, yo soy pianista. Tengo que tocar. Soy salsero y... Ah, perfecto, bueno, muy bien. Mira, perfecto, mira, aquí está mi número, todo contacto, está perfecto. Pasaron como 2 días, miro mi WhatsApp y tengo como 3 personas más. Pasaron como unos días más y tengo como 2 más. Llegó un momento que tenía como 15 músicos colombianos que me habían escrito en 2 semanas, una cosa, 3 semanas. Pero yo comunicar con así, con algunos. Pues ya un momento, ya teníamos como 15 o 22 músicos. Los cité a todos en el estudio mío, ¿no? Uno por uno. Que vengan, saxofonista, trombonista, pianista, bajista, timbalero, conguero, no, timbalero, bueno, baterista, cantantes, había como 5. Los cité a todos ahí. Hicimos el primer ensayo en mi estudio y más, oiga, acá no hay que hacer más nada. Ahora lo único que yo necesito es que todo el mundo me avise cuando se le termine la visa o algo, porque claro, esto tiene que seguir. Para seguirla. Y es increíble, pero hubo un momento acá que había y más músicos me seguían llegando. ¿Me explico? Y así fue como nació Colombia Ataca. Porque el 90% de Colombia Ataca son todos estudiantes. Sí. Todos. Y qué talentos. Un tremendo talento. Semejantes. Como te digo, y yo abrí esa puerta porque yo dije, todos estos músicos acá y ninguno están tocando. O están por acá, por allá, tapados. Es como decir yo que acá hay tremendos jugadores de fútbol y no lo está sacando para el fútbol. Lo mismo. Entonces los llamé a todos y yo dije, bueno, acá vamos a armar esta orquesta. Hasta ahora ya la orquesta lleva, yo no sé, por 4 años, pero ya 3 años. Bueno, maestro, ¿qué se viene para usted como director, Chúcale, Colombia Ataca? ¿Qué proyectos se vienen que usted quiera compartir a la gente para que estén ahí pendientes? Bueno, primero que dar las gracias a todas las personas que nos apoyan, porque realmente nosotros estamos funcionando muy más seguido que nunca, creo ahora, porque hay mucho apoyo por el lado latino y hay mucho apoyo por el lado australiano también. Sí. Muchas gracias por eso. Muchas gracias también a ti por tenerme acá. Sí, nosotros tenemos buenos proyectos. Este año pensamos, yo quiero volver a grabar. Hay mucha gente que no sabe, pero... Mostrémosle Este es el primer disco que se grabó de Australia y Cuba. Fue un sueño mío. Yo pensé que nunca se iba a hacer realidad. Pero se hizo realidad por las conexiones que llegué a tener. Acá hay tremendos músicos, acá hay tremendos maestros que grabaron este disco. Este disco fue grabado, es el disco de Chúcale. Prácticamente fui a Cuba, me metí en una casa y armé mi propio estudio y me traje a los músicos que yo conocía que habían viajado todo por Australia acá, que pude compartir con ellos. Ahí tenés un ejemplo, eso es lo que yo me llevo, ¿ves? Yo pude compartir con ellos, cuando yo llego allá, ellos me tratan como, venga para mi casa, claro. Esto vamos a compartir. Y entonces muchos de ellos están en este disco, de los que compartí con acá. Esto fue, sí, un disco que prácticamente hace poquito me llaman de la televisión para hacer de ABC, para hacer Australia Day. ¿Por qué? Porque yo hice una versión de You Come From The Land Down Under.
en salsa. en salsa. No. Sí, entonces, sí. Y eso No fue, le una, eso fue una creo. idea de un amigo DJ que un día me lo nombró, Dusty, me dice, bueno, sé el tema de eso. Y bueno, un día me senté con Cristo, mi pianista, que lo quiero mucho, es un gran pianista. Nos sentamos los dos y dijimos, vamos a empezar a escribir. ¡Pum! Y escribimos una versión de ese tema. Ellos lo agarraron y dijeron, wow, esta versión está súper bien. Yo tengo un amigo mío que trabaja mucho con los internacionales que traemos el acepto de las visas y todas esas cosas para los artistas que traemos. Me dijo, mira, el director musical del Opera House le encantó el arreglo tuyo de Land and Under y quiere hacer ese para el Australia Day. Hace poquito lo hicimos, ¿no? El Australia Day fue la sinfónica. Entonces le pidieron derechos de autor a Alan Hayes, ¿no? El original. Y le encantó la versión. Dijo, sí, cómo no. Sí. Porque claro, para mostrarlo en televisión Claro. tiene que tener el derecho de autor. Entonces le dieron el derecho de autor y digo, sin ningún problema, me encanta la versión, perfecto. Bueno, ya, y ahí me llamaron y me dijeron, mira, queremos que tú estés ahí y que toques tumba ahora en el tema, nosotros vamos a hacer para la sinfónica y va a haber un cantante que trabaja contigo, ya, perfecto, volé para allá, me tuvieron 4 días allá. Digo, millones de gente lo vio eso porque estuvo en IBC TV, ¿no? Australia Day, que fue el oficio ceremony que se hizo en Melbourne, ¿no? Sí, En sí, Sydney, sí, en Sydney. afuera del Opera House. Entonces, hay capaz que mostrarme un poquito de eso también. Claro, claro, Ahí lo aquí va a tenemos. estar. Pero eso ahí tenés un ejemplo, ¿ves? Si este disco no lo hubiéramos grabado nosotros, que ese tema capaz que nunca hubiera salido para esa clase de cosas. Sí, sí. Entonces yo verdaderamente me puse a pensar, verdaderamente ahora hay que volver a grabar. Claro, claro. Hay que empezar a seguir a crear, seguir creando, porque no tocamos temas de mucha gente, ¿no? Y es el repertorio de todos los músicos de los países afuera, de las raíces como Puerto Rico, Cuba, Colombia. Grabamos temas de otra gente o tocamos temas de otra gente. Pero también es bueno hacerlo de uno. Es importante hacerlo de uno, que fue lo que hicimos acá. Hicimos un par de covers. Crear, es seguir creando. Crear. Y después el resto lo creamos nosotros. Por ejemplo, hay temas acá que lo hicimos nosotros y gente me dice, wow, son australianos o no son australianos, ¿no? Todos los Qué bonito eso. Y tengo que ¿Cuándo van a seguir ese Chúcale en Felons o Colombia Ataca? ¿Cuándo hay bueno, algunos normalmente eventos? es la tercer domingo del mes que estamos ahí con la Noche Grande, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Tenemos una noche de salsa ahí, rotamos 3 orquestas, Chúcale, Colombia Ataca y otra banda cubana que tengo que se llama el Timbón, que toca timba. Esta semana, este domingo le toca el Timbón, un ejemplo. Eso seguimos rotando por ahora porque el lugar está espectacular, la gente está llegando, a la gente le encanta el lugar, está al lado del agua. ¿En qué redes sociales? ¿En Chúcale o dónde la gente puede buscar información? Sí, en Gus Cereijo, que es mi nombre, y en Chúcale, sí. En Chúcale. O Colombia Ataca mismo, esa página Colombia siempre sale por ahí. Sí. Listo, no. Yo muevo ahí todo vamos, siempre por ahí. vamos a Sí. estar. No, maestro, muchísimas gracias. ¿Alguna conclusión gracias a antes de ti. cerrar? ¿Alguna conclusión? ¿O No, estamos melos? Yo muy contento, la pasé muy bien y gracias por el espacio que me diste para poder dar un poco de historia también de lo que hemos hecho acá. Es importante. Yo sé que hay mucho que contar, yo te conté, esto para mí es... Vamos a hacer un documental. Puedo seguir contando hasta mañana. Esto no va para una hora. Yo he hecho muchas cosas, no solo yo, sí, yo a veces me imagino de artistas grandes también que tienen historias para contar y a veces las entrevistas no dan. ¿no? Pero gracias por tu espacio porque es importante decirle a la gente más o menos cómo empezó esto acá y más o menos de cuándo. Y puede nombrar a algunas personas, y perdónenme si no puedo nombrar a todos, porque yo conozco mucha gente y mucha gente que ha trabajado con documentales. Claro, pero puede nombrar a algunas personas que también son importantes dentro de la industria, que empezaron esto acá, pero sí, hay mucha gente que puedo nombrar, obviamente, y como voy a seguir diciendo lo mismo, viva la salsa. Salsa, excelente, maestro. Gracias por abrir este espacio y compartir acá con nosotros, acá en Pocaluz Studio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, y para cerrar, pues hemos entendido que la salsa no es solo ritmo ni entretenimiento, es comunidad, es memoria, es identidad y también es resistencia a la vez. En un mundo donde las políticas pueden dividirnos, donde vemos familias separadas y discursos de odio creciendo, pues el arte y la música nos recuerdan que seguimos conectados. La salsa nos enseña que, aunque vengamos de lugares distintos, podemos encontrarnos en el mismo compás, en el mismo abrazo y sobre todo en el mismo tumbao.
Esto es Pocaluz Studio. Mi nombre es Jason González y los espero en un próximo episodio acá, Connecting People and Sharing Perspectives. No olviden seguirnos en Instagram, Facebook, Pocaluz-Studio. Estamos en todas las redes sociales, estamos en Spotify, YouTube, para que no se desconecten y para que estén pendientes de lo que se viene este 2026. Así que muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias por tenerme. Así es. Maestro, muchas Un montón, gracias. ¿no? Te hablé un montón ahí.